Vamos a hacer la lectura en esta ocasión en Efesios, otra vez la carta a los Efesios, pero ahora nos vamos a ir en el capítulo 4 al versículo 25. Efesios capítulo 4, leeremos el versículo 25 hasta el final, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a hacer algo así como una segunda parte a lo que antes estuvimos considerando, pero vamos primero nuevamente a pedir que el Señor nos ayude. Gracias te damos, Señor y Padre, que podemos un día como este estar aquí reunidos. Podemos tener la libertad de abrir las Escrituras y a través de ella conocer tu mente, conocer tu voluntad y aún tu corazón y lo que tú has preparado para nosotros y los caminos por donde tenemos que andar para que nos vaya bien. Oh Dios, gracias, porque aunque nuestros ojos no te ven, aunque no palpamos con nuestras manos tu ser, tú te has hecho cercano y estás haciendo esa obra, trayendo luz y dándonos un corazón nuevo. Ayúdanos en esta hora, oh Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. En el mensaje que predicamos anteriormente hemos puesto la atención en la realidad esencial para nosotros de que Jesucristo, habiendo ascendido al cielo, está ocupado en nosotros, en nuestros intereses aún. Pero no está lejos de su iglesia aquí y ahora. No nos ha dejado huérfanos como antes estuvimos hablando, sino que nos ha mandado el Santo Espíritu, ese amigo íntimo que Él tiene, que vino en nombre de Cristo para recordar su mensaje, recordar su obra y hacernos oír su voz y mostrarnos más de su poder, de su sabiduría y cómo puede seguir actuando en medio nuestro. Considera que Cristo entonces nos envió lo más valioso que nos podía enviar. No nos envió cualquier cosa. Nos envió lo más precioso, lo más grande. Aquel que mejor puede hacer esta obra. Aquel que más beneficio nos podría traer. Aquel que puede hacernos oír y entender su voz. Aquel que puede hacer su obra en nosotros
que puede mostrarnos verdaderamente el corazón de Cristo, aquel que puede mostrarnos la gracia de Cristo y derramar en nuestros corazones el amor de Cristo, la paz de Cristo. Cristo no nos podría enviar algo mayor, algo más grande, algo más precioso. Nos envió lo más grande. Considera qué preciosa es esta realidad de la presencia y de la obra de este que ha sido enviado por Dios el Padre y por Dios el Hijo. Y cuánto tenemos que considerar, apreciar y cuidar esto. Es decir, no hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada que fuese ahora, en nuestras condiciones presentes, más provechoso. Cuando Cristo se fue, hizo lo mejor, hizo lo más idóneo para nosotros en este tiempo, para estas condiciones que nosotros estamos ahora como creyentes en la iglesia, en este mundo. Nos mandó otro consolador. Mira si es así, que Jesús mismo llega a afirmar, volviendo otra vez a los pasajes de antes, en el capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, Juan 16, 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Os conviene. Ustedes saben que los hombres, cuando hablamos con la gente y les tratamos de predicar el Evangelio, ¿y por qué no viene Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo no viene y hace las cosas que hacía cuando Él estuvo para que nosotros podamos? O sea, nosotros estamos en una condición como muy precaria en consideración a lo que antes se veía. Ellos sí tuvieron. Miren lo que dice. Os conviene. O sea, es mejor para ustedes que yo me vaya. Es más ventajoso para poder enviarles al Espíritu Santo. Lo que yo tenía que hacer, lo hice. Y lo concluí. Y lo que ahora necesitan ustedes es que yo me vaya, para que pueda venir a vosotros de esta otra manera, por medio del Consolador, para continuar la obra interiormente con ustedes desde dentro, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de las oraciones y por medio de la comunión de los santos y de la comunión. Eso es lo que nos conviene para que Cristo siga haciendo la obra. Es importante esto. Es importante que nosotros subrayemos y tengamos esto en cuenta para apreciar mejor lo que tenemos. Os conviene que yo me vaya. Ay, no, es que yo quisiera. Y así uno pues tiene un poco lo que tiene y no aprecia, no valora, no aprovecha lo que tiene porque uno está soñando con lo que no tiene, que él pensaría que sería mejor si fuera. Hermanos, consideren esto. Os conviene que yo me vaya. Estas son las condiciones idóneas. Lo que tenemos es lo mejor que podíamos tener. No hay algo mejor que Jesucristo nos dejó ahí medio. No. El problema es cuando no lo vemos. El problema es cuando no lo apreciamos.
El problema es cuando nosotros, ahí ya veremos en el pasaje, nos metemos por esos caminos y no podemos tener en cuenta esto. Lo ideal es lo que tenemos. Para que Cristo continúe haciendo lo que Él tiene que hacer en medio nuestro y nosotros seamos grandemente beneficiados por Él, por su presencia y la obra que Él hace por medio de su Santo Espíritu. Os conviene que yo me vaya. Esto no son palabras de poca monta. Nos debe de hacer pensar para no irnos a donde no tenemos que ir y estar soñando con lo que tenemos, con lo que a nosotros nos gustaría y no estar viendo lo que tenemos delante para aprovechar lo que tenemos delante. Bien. Por eso el apóstol Pablo habla a esta iglesia de Éfeso en este pasaje estas cosas que hemos leído, de capítulo 4, versículo del 25 en adelante. Da instrucción de cómo tienen que vivir la vida nueva en Cristo, en las relaciones entre uno y otro y en la iglesia. Somos miembros unos de otros. Miren esta base que hemos dado y de ahí pues viene esta instrucción. Somos miembros unos de otros. En Cristo hemos sido traídos para formar parte de un cuerpo. Este es el símil que usa Cristo para hablarnos de la relación en la iglesia, de la relación unos con otros y la relación con Él. Un cuerpo somos en Cristo. Entonces, esto tiene que dar lugar a una conducta nueva, acorde a su voluntad, acorde a la ley de Dios. Pero observen estas directrices: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros, airaos, no pequéis, el que hurta no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, cuidado con el enojo, cuidado con la amargura, la gritería, la maledicencia, la malicia, sed benignos. Y leemos estas instrucciones, pero consideren que en medio nos da unos puntos en donde nos hacen ver que estas no son unas meras reglas religiosas, morales, como la gente normalmente lo suele entender. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Seguir unas reglas morales, seguir unas reglas de una ética acorde a los principios y entonces así ya se conduce rectamente. No, aquí no está hablando Pablo solamente que el creyente ya tiene que prestar atención a reglas morales, sino que hay unos elementos espirituales que tiene que tener en cuenta. No deis lugar al diablo. Versículo 27. En medio de eso, no deis lugar al diablo. No es solamente, mira cómo haces, mira cómo... No des lugar al diablo. O sea, el diablo está ahí. No demos la facilidad del diablo. Y la puerta abierta, no lo invitemos a la iglesia, a la relación de los hermanos, para que él haga su obra dañina. Pero además, no contristéis al Espíritu Santo. Entristecer al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No entristezcamos a ese amigo de Cristo que nos envió abundantemente. Es el regalo más precioso que Cristo ha podido darnos. Es lo más grande que Cristo nos podía dar, porque con Él se da a sí mismo a nosotros.
Y Él está con nosotros para ayudarnos, para abrirnos nuestro entendimiento y podamos profundizar en nuestro conocimiento, en nuestro amor y en nuestra vida con Cristo. No contristéis a esta persona enviada del cielo para morar en nosotros y con nosotros, de quien dependemos completamente. No es simplemente, mira, yo no hago esto, yo no hago lo otro, no es reglas, no son reglas morales. No se quedan las reglas morales. ¿Qué relación estás teniendo con esa persona? ¿Qué relación estás teniendo con esa persona? ¿Qué tipo de relación? Porque a veces, en las relaciones, qué triste, ¿no? Qué triste la relación con esta persona, qué triste. Por las cosas, qué actitud tiene, qué cosas sale, te entristece o tú entristeces a una persona. ¿Qué haces? La relación personal es lo que aquí el apóstol entonces nos está recordando. No solamente tenemos que pensar en seguir unas normas que aquí nos está recordando, sino guardar la relación con esa persona que se nos ha enviado para que podamos entender y conocer a Cristo. No es regla, no es seguir unas reglas. No, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿Qué relación tienes tú con Él? ¿Qué relación? Esta es la cuestión. Vamos a ver la exhortación del versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo, que recuerdan, estuvimos centrando nuestra atención en el mensaje anterior. Tenemos que ver, por un lado, que esta exhortación no está suelta, sino viene como atada al versículo precedente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu. Ese "y" conecta directamente con lo que acaba de afirmar acerca de eso que sale de la boca. Quizá también tenga conexión con lo que dice en el versículo 27, no deis lugar al diablo, pero no es cuestión solo de desechar la mentira, no es cuestión solamente de desechar la mentira, sino cuidado cómo hablamos. Esas palabras corrompidas que salgan de la boca, que no salga esas palabras ese tipo de lenguaje sucio, de lenguaje vulgar, ofensivo, despectivo. Que no solamente mancha al que habla, sino que afecta las relaciones. Y a eso relaciona directamente con contristar el espíritu. El lenguaje, ese que, recuerdan lo que decía Santiago, un pequeño fuego que puede encender un gran bosque. Esas palabras que pueden provocar una tremenda controversia entre hombres, entre familias, en una iglesia. Decía Santiago también, en el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 5 y 6, hablando de las palabras. La lengua es un mundo, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua
está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, como que del infierno pueden salir las obras a través de nuestra lengua, de las cosas que podemos decir. Tenemos que mirar nuestra manera de hablar. Tenemos que mirar nuestras palabras, como dice el versículo 29. No sean corrompidas, sino buenas palabras para la necesaria edificación. Esas palabras que traen edificación, que traen ayuda, que traen bien a los oyentes. Dar gracia a los oyentes trae algún bien y no contristen. Después, en conexión con eso, no contristen al Espíritu Santo. Hay una relación entre usar esas palabras, ese lenguaje y el Espíritu Santo. Hay una relación directa. Entonces tenemos que considerar esto. Y después en el versículo 31 sigue en la misma línea. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Son cosas que se prenden en nuestro interior y después se expresan de alguna forma a través de nuestra boca. Esa actitud interior, esos pensamientos, deseos, palabras que promueven distancia, que promueven enfriamiento, que promueven mal en la mente de aquellos que nos pueden estar oyendo. Así que el apóstol es como si nos dijera: considera cómo se hablan. ¿Cómo se hablan? Recuerden, anteriormente hablamos de la relación de los hermanos, de la predicación de la palabra. Y en nuestra relación es como Cristo actúa en nosotros y este texto, cuidado cómo se hablan, cuidado las cosas que se dicen, porque hay un vínculo directo entre eso y la relación con el Espíritu Santo, con el Espíritu que Cristo envió del cielo. Podemos afectar nuestra relación con Él en virtud de ese lenguaje dañino, ese lenguaje nocivo, malo. Esto es una forma de dar lugar al diablo. Pero cuando Pablo citó este versículo 30, él podía estar pensando, podía basarse en Isaías, capítulo 63, versículo 10. Y ese es un texto que nos ayuda a entender y adentrarnos un poco más en esta cuestión que quisiera yo que ustedes considerasen con detenimiento. Isaías dice en este texto a este pueblo, Isaías 63, 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aquí está este pasaje entonces que habla
de esta misma cuestión y nos dirige a un tiempo cuando este pueblo hizo enojar su Santo Espíritu, contristó a su Santo Espíritu cuando fueron rebeldes a su Santo Espíritu. Y él nos lleva, el profeta nos lleva al tiempo cuando Moisés guió a este pueblo allí en el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Entonces Moisés fue el instrumento por el que el Santo Espíritu condujo a este pueblo haciendo maravillas en medio de ellos, sin que se extraviasen en ese desierto como un pastor. Entonces condujo su rebaño, así fue guiado este pueblo. Pero, ¿qué hicieron ellos? Dios les dio su Santo Espíritu. Dios proveía lo necesario para ellos. Pero, ¿qué hicieron ellos? Pues ser rebeldes al Espíritu. Hacer enojar. La Biblia de las Américas traduce contristar al Espíritu de Dios. Ellos hicieron esto. ¿Y cómo fue eso? ¿De qué manera ellos produjeron tal cosa? ¿Cómo llegaron a ese punto? El libro de Números nos habla ampliamente de esta cuestión. El libro de Números es el libro que nos recoge el peregrinaje de los casi 40 años. Digo casi 40 años porque estuvieron un par de años allí en el Sinaí y luego salen del Sinaí y recorren durante aproximadamente 38 años el desierto para ir hasta la tierra prometida. Pues el libro de Números, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25, resume esos 38 años de peregrinaje por el desierto, donde ellos fueron rebeldes, y donde se manifestó este contristar del Espíritu. Y si repasamos qué fue lo que provocó tal cosa en el pueblo, o sea, qué hizo el pueblo para provocar tal cosa, nos llevamos una sorpresa. Miren en el capítulo 11. Versículo 1. Vamos a recorrer alguno de estos escenarios que nos describe la palabra en ese tiempo. Aconteció, 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió en su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Lloraba en sintonía con lo que hemos leído anterior. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. Capítulo 13, versículo 32, hablando de los espías que habían recorrido la tierra que iban a tomar. Dice de ellos: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación, habiendo oído esto, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés. Y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Capítulo 16. Después de la rebelión de Coré
y Abirán. Dice en el versículo 41, 16, 41, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Capítulo 20, saltamos al capítulo 20, versículo 1, versículo 2, versículo 22. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestros hijos? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aun de aguas para beber. Capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, el maná. Estamos hartos de estar comiendo este maná. ¿Ven el asunto que fue dominante una y otra vez en este pueblo durante estos años? La queja, los lamentos, el descontento y las acusaciones. Es decir, lo que ellos hablaban. Ciertamente ese desierto era un sitio difícil, complicado para estar y atravesar, pero Dios tomó todas las medidas para que ellos tuvieran lo necesario y pudieran estar en paz, confiados, fortalecidos. Él les mostró sus maravillas, haciendo esos milagros cuando los sacó de Egipto, dándoles el pan cada día, como leímos antes, como un pastor que guía a su rebaño. Así fue Dios con este pueblo, trayéndolos por todos esos sitios, dándole todo lo que ellos necesitaban. Les daba cada día el alimento. Tuvieron siempre comida, tuvieron siempre agua, tuvieron siempre guía, tuvieron siempre protección. Sí, el desierto era un sitio complicado. Eso era una prueba. Pero Dios no los dejó abandonados, sino atendidos. Pero este pueblo, ¿qué hizo? Habló mal y hablaba mal y se quejaba. Y cada poco expresaba su descontento contra Moisés, contra la tierra prometida, contra el maná, contra Dios. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Contristando al Espíritu Santo que los guardaba, los conducía, los bendecía, los protegía. Los medios por los que el Espíritu Santo les daba de los favores que ellos necesitaban eran los objetos de su queja. Dios les daba el maná, se quejaban del maná. Dios les daba a Moisés, se quejaban de Moisés. Los medios que usó el Espíritu para darle su gracia. No lo vieron, no lo vieron, no lo percibieron.
Dios nos ha traído aquí, los planes de Dios. ¿Para qué nos ha traído aquí? ¿Por qué no nos dejó en Egipto? Los planes de Dios. Quejarse contra los planes de Dios también. Eso era entristecer al Espíritu Santo. ¿Y qué es entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Miren el texto. No es que el Espíritu Santo pudiera cada día, ay, qué pena, qué pena. Ellos fueron rebeldes, dice el texto, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. O sea, contristar al Espíritu Santo es despreciar su santidad, ofender a Dios en su esencia, ofender a Dios en su gracia, en su poder, en su sabiduría. Esto es una ofensa a Dios de tal naturaleza que Él se puso como enemigo de su pueblo. Se puso como enemigo de su pueblo. No es cualquier cosa. Se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. En lugar de gratitud por las manifestaciones del favor constante, en lugar de reconocimiento de la fidelidad de Dios, ellos soltaron por sus bocas ingratitud, quejas y lamentos. En lugar de aprecio y adoración a Dios, que los mantenía, los guiaba, los cuidaba, hablaron de descontento y de acusación. Hablar tal cosa logró que Dios cambiase hacia ellos y no estuviera a su favor, sino en su contra. Si vamos a ver cada uno de esos pasajes, repasar capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, encontramos que cuando hablaban lo que no debían, todos esos que contristaron el Espíritu de Dios fueron cayendo en el desierto. Dios lo visitaba con su ira y cayeron en el desierto. Hasta cuando hablaron mal contra Moisés, los dos hermanos, María quedó leprosa. Hablar. Quejarse del hombre que habían visto. Pecar contra el honor de Dios. Es Dios quien está detrás, haciendo su obra, como antes decíamos. Ese fue su mayor problema, ese fue su mayor peligro. No fue el desierto, en el desierto 40 años, no fue el calor, no fueron las escorpiones o las serpientes, no fueron el enemigo, no fue la falta de agua, la falta de comida, fue su lengua. Fue lo que los hizo quedar postrados en el desierto. Y no llegaron a la tierra prometida ninguno de esos, ninguno. Solamente Josué y Caleb, que se guardaron, porque incluso Moisés habló lo que no tenía de hablar. Cuando se enfadó y pegó a eso, tú tampoco vas a entrar, Moisés. Tú tampoco vas a entrar.
porque se le fue el genio y golpeó la roca y habló lo que no tenía que hablar. En vez de ser paciente y callarse, ni siquiera Moisés, contristar al Espíritu de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Estamos hablando de una relación. No es simplemente, sí, yo hago esto y hago esto. ¿Qué relación tenemos nosotros con el Espíritu de Dios? ¿Quién está entre nosotros obrando? Ninguno de esos llegó. Volvamos al texto de Efesios. Después de haber mirado en este Isaías un poco más luz al respecto. Vemos la similitud. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, porque ahí se ponían a hablar unos a otros y ahí se transmitían unos a otros su desacuerdo, su desánimo, su crítica, y hablando en las puertas de sus tiendas. Ay, mira, ahora es esto, ahora tenemos hablando, no dando gracias a Dios. Y vamos a orar que el Señor nos ayude. No, crítica y descontento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítese toda amargura, gritería, enojo, maledicencia. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, sellados, marcados como propiedad de Dios. Y el día de la redención es el final. Llegar al final, cuando se complete nuestra redención. El Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos por este grande y tremendo desierto, para darnos a Cristo. Hasta el final, hasta el día de la redención. Como Israel fue guiado por el Espíritu Santo a través del desierto hasta la tierra prometida, así nosotros nos fue dado este amigo para guiarnos. Tenemos que ser conscientes de no volver lo contrario. Él es el encargado de mostrarnos el corazón de Cristo, la presencia de Cristo, la voz de Cristo y las misericordias de Cristo. ¿Cómo lo voy a ofender? Pues hablando lo que no debes hablar contra aquellos que el Espíritu Santo usa para darte de su bien, hablando lo que no tienes que hablar. Hablando lo que no tienes que hablar de la iglesia, hablando lo que no tienes que hablar de los hermanos, hablando lo que no tienes que hablar de los que te predican. Lo que no tienes que hablar de eso, acerca de ellos. El Espíritu Santo es la fuente de vida en la iglesia, por donde nos viene la gracia y el poder y el amor y el gozo que buscamos y necesitamos. Entristecer al Espíritu Santo no es simplemente dejarlo triste, sino es ofender su esencia, su santidad, su poder, su gracia, su sabiduría. Que Él sabe cómo hacer las cosas y en dónde nos pone, acompañado de quién y con quién andamos. Entristecer al Espíritu Santo es provocar su oposición contra mí, contra nosotros. Que Él se retire, que Él retire las influencias de su gracia. Desde luego aquel
que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no se le retira completa y totalmente, porque ha sido sellado para el día de la redención, pero sí podrá retirar de ese creyente o de esa iglesia su presencia, sus cuidados en mucha medida. Él es quien nos deja oír la voz de Cristo. Que Cristo nos habla desde el cielo. Él es quien ilumina nuestro entendimiento para que podamos manejar estas realidades. Él ilumina. Y así podamos entender la voluntad de Dios. Él derrama en nuestros corazones el amor de Cristo y nos da la conciencia de la presencia de Cristo entre nosotros y nos libera de los temores. Hace que su amor abunde en nosotros y haya regocijo en la iglesia, quien nos trae la paz de Dios, y quien nos mueve para servir a los hermanos y nos llena de ese amor para desear servir a los hermanos, como habíamos visto en Hechos capítulo 2. Miren qué paz podían disfrutar esos hermanos, qué comunión, donde estaban juntos y comían con alegría y sencillez de corazón, y cómo querían servirse y ayudarse unos a otros, y cómo ellos tenían incluso valor ante los gobernantes que se oponían a ellos y le prohibían hablar bajo amenazas, y ellos cobraban valor para hablar lo que tenían que hablar, aunque tuviesen que padecer latigazos y ser encarcelados. Miren la obra, cómo el Espíritu Santo nos da. Pero contristamos el Espíritu Santo y nos exponemos a perder, menguar en nosotros ese poder. Y perdemos la paciencia en los padecimientos. Perdemos el gozo de la salvación, perdemos el valor y la perseverancia en las dificultades, y no habrá paz en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, si se retira, no nos da su luz, no vemos el pecado que hay, como ellos, pero es que no se dan cuenta. Pero es que hicieron eso y murieron miles de personas. Y después lo hicieron otra vez y no se acordaban de la gente que había muerto por lo que lo hicieron. No se acordaban. Iban cayendo. No aprendían de los otros. No tenían la queja. No eran conscientes de lo que estaba pasando. Y caían en la misma trampa, hacer lo mismo. Si se retira el Espíritu de Dios, que no nos deja ver nuestro extravío, nuestro mal, nuestro pecado, ¿por qué no lo vemos? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando nosotros de la iglesia? ¿Cómo estamos hablando de los hermanos? O del marido, la mujer. Estamos con críticas, con cosas que no se deben estar regando por ahí. Sino lo bueno. Sí, hay veces que hay que hablar del mal de otros, pero con el de al lado. Sí, porque aquí en la iglesia esta, mira, tú lo ves y hablas con aquel. No, vete a hablar con el pastor, habla con el pastor, con el responsable de la iglesia. Mira, aquí he visto esto y está pasando esto, para que el pastor sepa lo que tiene que hacer y cómo debe de proceder, pero no con el otro de al lado, para llenarle al otro de al lado de esa clase de pensamientos, que después diga, sí, es verdad, porque es que aquí en la iglesia no hay amor, aquí en la iglesia no hay tal, aquí en la iglesia no hay, ¿y tú qué estás haciendo? Hablando con el otro,
para decirle que no hay esto y que no hay lo otro. Esas son palabras de gracia para edificar a los oyentes o para llenar la mente de malos pensamientos. Ninguna palabra corrompida salga. Que el Señor nos ayude a buscar cómo y a saber cómo tenemos nosotros que hablar. Cuando entristecemos al Espíritu de Dios, las gracias se debilitan en nosotros y la carne puede venir a ser la influencia dominante en nuestra vida, en nuestros afectos, en nuestra mente. Y no tratamos lo que tenemos que tratar. No vemos lo que tenemos que ver. Somos presas fáciles de las tentaciones. Hermanos, temamos a Dios para que no conozcamos semejantes consecuencias. O a lo mejor la recordarás, ¿no? Que podamos nosotros, ante estas exhortaciones, tener en cuenta qué gran privilegio que Cristo esté con nosotros a través del Espíritu. Pero qué responsabilidad. Y cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de andar y nuestra manera de hablar. No solamente cumplir con unas reglas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No tengamos en poco la iglesia. No tengamos en poco a los hermanos. La oración, cuando se habla de la oración, ay, no, es que yo estoy cansado, no se dice, pero la oración, un medio por el cual el Espíritu Santo nos derrama y nosotros vamos a hablar mal o a decir, no, dar gracias a Dios y valorar estas cosas. No tengamos en poco la oración, la predicación de la palabra de Dios a los hermanos, la vida en comunión de la iglesia, porque por ahí el Espíritu Santo nos deja conocer más de Cristo y de su amor, y su voz es oída así. Los instrumentos que Dios usa para darnos de Cristo. Hablemos esas palabras buenas para la necesaria edificación unos de otros, para traer más gracia a los oyentes, para que así podamos agradar a nuestro Señor y el Espíritu Santo obre y fluya como Él quiere, que nos ha sido dado abundantemente. El Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Nos despedimos en oración.